Viernes 23 de febrero. Hermanos, una bendición el poder saludarle y compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Un abrazo en la distancia. El evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 5, versículos 20 al 26. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El texto, hermanos, que hoy hemos leído es parte de lo que se conoce como el Sermón de la Montaña, y que lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, en los capítulos 5, 6 y 7. Y creo que para entender estos versículos que hoy hemos leído, es necesario, para poder ser justo y aplicar verdaderamente la interpretación adecuada al texto, es necesario poder recordar un poquito los versículos anteriores. El Sermón de la Montaña contiene las normas éticas y morales de la fe cristiana. Y comienza con los primeros 13 versículos que se conocen como las bienaventuranzas del Señor, donde se nos presenta el perfil del creyente, el perfil del cristiano, ¿verdad? Cómo debemos de ser misericordiosos, debemos de ser de corazón limpio, debemos de ser verdaderamente constructores de la paz, con pobreza de espíritu, etcétera, etcétera. Pero luego que el Señor ha presentado las bienaventuranzas, es ahí donde el Señor habla del ser luz, el ser sal. Pero en el versículo 16 comienza ya una frase importante, cuando el Señor le dice que Él no ha venido a abolir la ley, sino a darle su verdadera aplicación. Y hoy en el versículo 20, viene ya el Señor y va a presentar el primer ejemplo de lo que implica una verdadera aplicación de la ley. Pero cuando digo verdadera aplicación, a diferencia de lo que hacían escribas y fariseos, ya que ellos le daban una interpretación a la ley, pero no era la adecuada, ni mucho menos era la que Dios había dado. Pero antes de escuchar esa interpretación referente a un tema específico, vemos cómo el Señor les hace una advertencia a sus discípulos. Y les dijo: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Notemos cómo el Señor está siendo bastante duro, porque primero está diciendo que la justicia que practican escribas y fariseos no era agradable, ni mucho menos parte del reino de los cielos. Pero, ¿qué era lo que practicaban escribas y fariseos? Para esto, hermanos, tenemos que hablar un poquito sobre estos grupos, pues recordemos que los fariseos
Eran un grupo político religioso. Ellos tenían el control de la enseñanza de la sinagoga, pero es bastante duro, y el capítulo 23 del Evangelio de Mateo nos sirve de referencia, porque el Señor Jesús en ese capítulo les echa en cara todo lo malo que ellos hacían. Los fariseos tenían cosas muy buenas, ¿verdad? Como por ejemplo que ellos eran los encargados de las enseñanzas de la sinagoga, que ellos, de hecho, a ellos, fíjese, a ellos se debe que Israel haya dejado la idolatría, de la cual pues padecían en el Antiguo Testamento. Hoy en el Nuevo Testamento ya Israel ya no es idólatra, y es por proceso, ¿verdad?, con los fariseos. Pero bien, ellos, a pesar de que tenían varias cosas buenas, tenían también muchos errores. Una de las cosas era que exigían el cumplimiento de la ley, pero ignoraban, obviamente, la misericordia para el prójimo. Ellos exigían que la ley se cumpliera a la perfección, pero lo hacían muchas veces a la fuerza y obviamente sin misericordia. Al contrario, el Señor Jesús les va a echar en cara su hipocresía. Les va a decir que ellos hacían fardos que no los tocaban con una mano, pero que a la gente se los imponían. Les va a decir que ellos son sepulcros blanqueados, que por fuera les gustaba andar con grandes mantos, con flecos grandes, que ellos ensanchaban las filacterias y las bordas del manto, pero su corazón estaba negro de pecado, negro de soberbia, negro de tanta maldad que había en sus vidas. Eso es lo que el Señor les va a echar en cara. Entonces, ahí es donde, obviamente, hoy el Señor está diciendo que la justicia de los apóstoles debe de ser superior a la de los escribas y fariseos. Porque si fuese igual, ciertamente les dice, no van a entrar ustedes en el reino de los cielos. Ahora, debe de ser superior en el tema que es importante la obra o las obras de amor, las obras de misericordia. Pero el ser humano, hermanos, ante la presencia de Dios, no debe de presentarse simplemente con palabras bonitas, sino más bien con un corazón contrito y humillado. Porque ante la presencia de Dios, Dios no solamente ve y escucha nuestras palabras, Dios también ve el corazón, Dios ve nuestras intenciones, Dios ve la razón por la cual el ser humano hace lo que hace. Y por eso es que es importante que cuando nosotros podamos verdaderamente comprometernos con el Señor, lo hagamos de corazón. Lo hagamos, hermanos, no jugando, sino muy, muy comprometido. Jesús le dijo, su justicia debe de ser mayor como lo hacen los escribas y fariseos. Ahora, hoy el Señor entonces les va a poner un ejemplo. De hecho, Él pone 6 ejemplos de cómo debe de ser la justicia mayor. Les va a hablar sobre el homicidio, sobre el adulterio, el divorcio, los juramentos, la ley del talión y el amor a los enemigos. Hoy, por razones de tiempo, solamente hemos leído el tema del homicidio. Y vea que les dijo, han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, notemos cómo el Señor hoy está dando su interpretación. Hoy está el Señor dando verdaderamente la verdadera aplicación del reino de Dios. Pero yo les digo, oiga, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. Todo el que insulte a su hermano será llevado también ante el Tribunal Supremo. Y todo el que desprecie a su hermano será llevado
llevado al fuego del lugar del castigo. Notemos cómo hay tres palabras acá que son la clave para entender la enseñanza. Primero es el que se enoje, número 2, el que insulte, y número 3, el que desprecie. O sea, veamos cómo estas tres palabras siempre son palabras dañinas para quien las recibe, ¿verdad? El enojo, el insulto y el desprecio. Pero si usted se da cuenta, son tres palabras que van en ascendencia, porque primero es un enojo, pero el enojo, si no se maneja a tiempo, lleva a un insulto, y el insulto busca despreciar a la persona. Por esa razón es que es aquí donde el Señor pone la misma maldad o el mismo nivel de pecado, el despreciar a una persona, que el matarlo. Ahora, alguien podrá decir, bueno, pero no es lo mismo. Mire, yo le podría decir varias cosas a una persona, pero si no lo mato, yo no soy culpable. Ante las leyes terrenales, probablemente no. Pero veamos, el Señor dijo, el que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo. El que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo. O sea, veamos cómo para el Señor, hermanos, es tan grave como que usted insulte, como que usted ignore y como que usted desprecie a una persona. Porque eso genera, obviamente, sufrimiento, injusticia, eso genera desigualdad, que obviamente no es lo que el Señor espera encontrar en su pueblo. Por lo tanto, dijo el Señor, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Notemos cómo el Señor está aclarando que el poder ofrendar a Dios es algo muy bueno. Sin embargo, que tenemos que ofrendar con un corazón limpio. Tenemos que ofrendar con un alma pura. Tenemos que ofrendar, hermanos, verdaderamente en gracia de Dios. Por eso dice, si cuando vas a poner tu ofrenda te acuerdas ahí mismo que tu hermano tiene alguna queja contra ti. Oiga, no es usted contra su hermano, porque eso usted lo tuvo que haber arreglado en el momento que se dio, sino que su hermano, ¿verdad?, su compañero, a veces compañero de trabajo, un familiar, un hermano de la iglesia, etcétera, tiene una queja contra usted. Deja tu ofrenda junto al altar, no se la lleve, deje su ofrenda junto al altar y vaya a reconciliarse. Y ya reconciliado, venga y presente su ofrenda. La palabra de Dios dice que hay oraciones que hacemos a Dios que tienen estorbo. Este podría ser un estorbo. Cuando yo no quiero reconciliarme, cuando yo no quiero perdonar, cuando yo no quiero pedir perdón por la falta cometida, es ahí donde tristemente es mi oración tendrá un estorbo para ser escuchada por el Señor. Por eso, hermanos, por lo tanto, dice, deja tu ofrenda y ve a reconciliarte con tu hermano. Y luego vuelve a presentar tu ofrenda. Y termina con una exhortación el Señor cuando dijo, arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Es importante que podamos nosotros comprender que como hijos de Dios, como siervos de Dios, debemos de cuidar nuestra comunión con el Señor. Y dice la palabra, arréglate pronto con tu adversario. Hermano, cualquier problemita que usted pueda tener, no le dé largas. No le dé largas. Es importante el que nosotros podamos
rápidamente arreglar la situación. Hay personas que se vuelven a veces problemáticas y que dicen que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, pero claramente la palabra nos dice que nosotros no debemos de andar en esos pleitos, no debemos de andar en ese tipo de situaciones, sino más bien debemos de reconocer que somos hijos de Dios. Y si en algo nosotros vamos a hacer con el mundo, va a ser juzgarlo, y no es el mundo juzgándonos a nosotros. Por eso, queridos hermanos, creo que es importante que, como dice la palabra, pronto, cuando surja una dificultad, podamos nosotros arreglarlo. Pronto, cuando surja un malentendido, poder nosotros arreglarlo, porque de esa manera estaremos evitando problemas a futuro, pero más que eso, estaremos verdaderamente con la conciencia tranquila, estaremos con el alma tranquila, ¿verdad? Estaremos alegres, dispuestos, porque sabemos que el Señor nos ha dado la oportunidad de buscar el perdón, de dar el perdón, y con eso evitamos seguir haciéndole daño al hermano, al prójimo, y seguir perdiendo en nuestra comunión con Dios. Por eso, ánimo, que Dios nos bendiga, que Dios nos dé la sabiduría, que nos ayude a ser más justos, que la justicia sea verdaderamente nuestro elemento, que el Señor nos ayude a no despreciar, a no enojar, a no dañar a nadie, sino más bien a ser de bendición para todos, porque de esa manera es como el reino de Dios se estará implementando cada día en nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos, que este hermoso día el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.